Tengo un desafío grande en el día de hoy y no tiene que ver solo con el tiempo, tiene que ver con que esta mañana para nosotros va a ser como especie de un bootcamp. El bootcamp es un entrenamiento militar que bueno, ya este concepto se ha aplicado a diferentes disciplinas, a diferentes contextos, pero el bootcamp es como un entrenamiento teórico práctico donde a todas las personas que comienzan de alguna manera el ejército o algo así los meten en ese entrenamiento y tienen unos pocos meses ahí bien intensivos con todo lo que van a hacer. Y quiero que sepas que esta mañana va a ser como un bootcamp para nosotros, donde vamos a ser entrenados en algunas cosas. Creo que el Señor nos va a dar algunas herramientas y creo con todo mi corazón que el Señor, el Espíritu de Dios está listo para liberar el alma de alguien esta mañana en este lugar. Quiero que sepas que no te estoy hablando solamente de alguna influencia de las tinieblas o algo así, pero te estoy hablando de estructuras de pensamiento, te estoy hablando de influencia, de mentalidad, de gente que lleva algún tiempo cargando un peso que no debería estar cargando, un peso que no le corresponde. Yo creo con todo mi corazón que el Espíritu de Dios va a liberar el alma de alguien esta mañana. Bueno, si yo hubiera sido usted, hubiera dicho amén por lo menos algo, pero le voy a pedir que nos alistemos y nos preparemos para poder recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Quiero que sepas que Nehemías capítulo 4 tiene que ver con la manera en que Nehemías y el pueblo de Israel lidiaron con el ataque de los enemigos. O sea, después de que ya estudiamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y entendimos todo este proceso donde ya levantaron los muros inclusive. En medio de todo este contexto donde todavía estaban terminando el proceso de la construcción de los muros, dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estaba en medio de la construcción, los enemigos se dan cuenta de que el pueblo de Israel estaba construyendo, ellos se levantaron. Hay un principio que yo necesito enseñarte esta mañana. Te dije que iba a ser como un bootcamp, así que te voy a dar muchas cosas importantes que tienen que ver con principios de cómo lidiamos con ese enemigo espiritual, cómo lidiamos en esa batalla espiritual, cómo lidiamos en medio de esa guerra. Así que te voy a dar algunos conceptos, te voy a dar algunos principios y esto va a ser un poco teórico práctico. So, vamos a orar juntos, vamos a hacer algunas cosas después al final. Pero quiero que mientras vamos enseñando la palabra, usted tenga la certeza de que todo lo que vamos a compartir no es solamente una historia aislada. La vida de Nehemías representa para nosotros la realidad espiritual en la que nosotros vivimos, representa para nosotros la forma en la que deberíamos lidiar con esos enemigos espirituales y lo que pasa con cualquier persona y cualquier familia, cualquier congregación que se dispone firmemente a rendir su vida al Señor y a construir muros espirituales para Dios. Quiero que escuche esto, por favor, porque es un principio de la Escritura. Es inevitable que cuando alguien se rinde a Jesús, decide vivir su vida para Dios, decide levantar muros espirituales, es inevitable que ese enemigo se levante para intentar impedir que eso ocurra y para de alguna manera robarte, distraerte de lo que el Señor está haciendo en medio de tu vida. O sea, quiero que entiendas que lo que voy a compartir esta mañana tiene dos intenciones. Primero, animar a aquellos que no han tomado esa decisión. Y eso no tiene que ver solo con rendir el corazón a Jesús, tiene que ver con rendir toda tu vida a Jesús. No es solamente hacer una oración, es ser consciente de que todo mi tiempo, todo mi dinero, toda mi energía, toda mi vida, todo mi futuro, todas mis decisiones, absolutamente todo lo que yo soy y absolutamente todo lo que yo tengo pertenece a Él. Así que quiero animarte a que si todavía no has tomado esa decisión, la tomes. Quiero animarte a que si todavía compartes la dirección de tu vida con el Señor, un poco el Señor y un poco tú, si todavía compartes tus recursos, compartes tu dinero, compartes lo que tienes con Dios, quiero animarte a que esta mañana sea una mañana
esta tarde hace una tarde de entrega total, de consagración total, de rendición total, porque déjame decirte que de eso se trata la vida cristiana. Mientras nosotros sentimos que nuestra ofrenda es regalando, compartiendo algo con Dios, nuestro servicio es compartiendo un poco de nuestro tiempo, nuestros viajes compartiendo un poco de nuestra energía, todavía no hemos terminado de entender el Evangelio. Nosotros no podemos compartir con Dios. El evangelio verdadero se trata de una rendición total, una entrega total, un compromiso total, una consagración total. Y claramente cuando hacemos eso hay bendición involucrada. Claramente cuando hacemos eso hay sanidad, hay milagro, hay gloria de Dios, hay bendición, hay abundancia, hay prosperidad, hay vida de Dios involucrada. Pero quiero que sepas que dentro de esa bendición de Dios involucrada también está la promesa de que vamos a tener que lidiar con ese enemigo espiritual que es real, que opera, que existe, que se manifiesta, que funciona, y que la Escritura dice que anda como un león rugiente buscando a quien devora. La iglesia necesita ser consciente de esa realidad para prepararnos, no para andar como locos buscando demonios, pero para prepararnos y saber cómo enfrentar las tinieblas y saber cómo permanecer en el Señor y saber cómo vivir la vida cristiana de la manera correcta. Amén. Efesios capítulo 6 versículo 12 es un texto que conocemos muy bien, pero el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le deja saber con claridad cuál es ese enemigo con el que la iglesia tiene que lidiar. Él le dice, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, ¿se acuerdan? Dice gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo le está dejando saber a la iglesia con exactitud que el enemigo al que se tiene que enfrentar, el enemigo con quien tiene que lidiar es un enemigo espiritual, no es natural, no es la esposa, no es la suegra, no es la hija, no es el jefe, no es el conflicto, no es nada que provenga de sangre y carne. Aquellos que vivimos vidas espirituales, lidiamos con enemigos espirituales. Por tanto, necesitamos entender que la manera de lidiar con un enemigo espiritual es con herramientas espirituales y no naturales. ¿Me explico? Necesitamos entender esta mañana que lo que Pablo deja claro acerca de ese enemigo espiritual y lo que vamos a estudiar en Nehemías es entender cómo nos toca a nosotros reaccionar, prepararnos y lidiar con esa realidad, porque quiero que sepa que es un hecho. Salomón dijo, si hay dos que van juntos, el uno cae, el otro le levanta, pero si hay uno solo que está caminando solo, cuando cayere, ¿quién lo va a levantar? Quiero que sepas que este escritor, mientras declara esto, no está suponiendo, o sea, él no está diciendo si esa persona cae en algún momento, si viene el ataque en algún momento, si ocurre la tragedia en algún momento. Está dando por sentado, está estableciendo que va a llegar el momento de la caída, de la debilidad, de la lucha, de la batalla. Dice, cuando cayere, no dice si cae, dice cuando cayere, ¿quién le va a levantar? Por tanto, en la Biblia lo que encontramos es el hecho de que hay una batalla que es espiritual, hay un enemigo que es espiritual, y yo necesitaría varios domingos para desarrollar todo lo que esto significa, para poder hacer una serie completa acerca de esto, pero no es mi intención. Hoy te voy a dar solamente algunos principios importantes y te voy a meter en un bootcamp. Yo creo que el Espíritu de Dios va a liberar nuestra mente y nuestro corazón de alguien aquí hoy, en esta tarde, para que podamos entender realmente quiénes somos, entender realmente lo que el Señor quiere hacer y avanzar realmente hacia donde Dios está esperando que nosotros avancemos. Amén. ¿Estamos listos? Vamos, pero respóndanme hoy con voz de ejército, de soldado. ¿Estamos listos aquí hoy? Bueno, y vamos mejorando. Muy bien, Nehemías capítulo 4, versículo 1. Te voy a mostrar 3 de los ataques y probablemente hay muchos más en estos dos capítulos, capítulo 4 y capítulo 6 de Nehemías.
los dos hablan acerca de lo mismo, de la manera en que los enemigos se levantaron y de cómo Nehemías y el pueblo lidió con estos enemigos. Así que te voy a mostrar solamente 3 maneras en las que estos enemigos se levantaron y las 3 reacciones del pueblo. Quiero que veas las 2 cosas. Quiero que veas lo que el enemigo hizo y quiero que veas lo que Dios hizo a través del pueblo de Israel. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Te voy a decir que hay un par de cosas importantes que yo encuentro en este texto. Lo primero es que la razón por la que el enemigo se enojó es porque ellos estaban construyendo un muro. Ellos estaban enfocados en construir un muro. Estoy hablando de un enemigo espiritual, porque la mayoría de nosotros interpretamos quizás sin discernimiento de espíritu. Muchas veces podemos interpretar todas las acciones que pasan a nuestro alrededor de una manera equivocada. Pero la Biblia deja clara que la razón por la que esta gente se levantaron fue porque ellos estaban enfocados construyendo un muro. Quiero que sepas que es inevitable que alguien decida construir un muro y eso no haga que las tinieblas se enojen. Se enojaron. Lo próximo que hicieron fue hacer escarnio, burla del pueblo de Israel. Eso básicamente eran esos enemigos diciendo: estos israelitas, estos judíos, esta gente no van a lograr lo que quieren lograr. Usaron un poco de un lenguaje bien sarcástico para decir: lo que ellos están construyendo, hasta una zorra tiene la capacidad de derribarlo. Si un animal puede subirse en medio de ese muro y desbaratar lo que ellos están haciendo, burlándose de la fragilidad aparente, burlándose de la fortaleza aparente, burlándose de la condición en la que el pueblo estaba y de lo que el pueblo estaba haciendo. Ellos decían: ¿será que esta gente van a poder levantar del polvo, de los escombros, el muro que antes existió? Tenían una intención clara estos enemigos y era desalentar al pueblo de Israel. Era burlarse de ellos, era hacer escarnio, era avergonzarles, hacerles sentir mal, con una sola intención. Con la intención de que la obra se detuviera, con la intención de que no avanzaran, con la intención de que no continuaran construyendo. Porque el enemigo, quiero que sepas que siempre, absolutamente siempre, con toda persona, con cada familia, en cada lugar, siempre va a intentar usar esta estrategia. Es la estrategia de la vergüenza, es la estrategia del dolor, es la estrategia de la desmoralización, es la estrategia del sarcasmo, es la estrategia de intentar forzarte para que renuncies, no diciéndote que renuncies, pero restregándote en tu cara cada uno de los errores, de los pecados, de las debilidades. Vergüenza. Pero te voy a decir lo que encuentro en la Escritura, porque la palabra que usa Nehemías en este lugar es que dice que el enemigo hizo escarnio de los judíos. Y yo quiero que tú sepas que nosotros muchas veces no entendemos la profundidad de lo que significa esa palabra, y en los días en que estamos viviendo el escarnio se ha vuelto una cosa demasiado común. Porque el escarnio tiene que ver con la burla, lo que nosotros conocemos como el bullying. El escarnio se ha vuelto para nosotros una forma de divertirnos
de las personas que están a nuestro alrededor, del dolor, de las incapacidades, de las frustraciones. Y por tal de sentirnos un poquito mejor, entonces practicamos mucho el escarnio, la burla. Pero quiero que tú sepas que la Biblia condena eso. El salmista dijo que solamente los puros y los que no se han sentado en silla de escarnecedores son los que pueden ver a Jehová y estar delante de Él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, no lo busques, te lo menciono solo. Declara que Satanás es el acusador de los hermanos. Te voy a decir lo que Dios habló en mi corazón mientras yo leí estos textos. Que hay demasiada gente que le está prestando la lengua a las tinieblas. A ver, recíbamelo por favor, pero con todo su corazón. Hay demasiada gente que le está prestando la lengua a las tinieblas. Porque el encargado de la acusación es el mentiroso diablo. El encargado de la vergüenza es el mentiroso diablo. El encargado de restregarte los pecados que ya Dios te perdonó es el mentiroso diablo. Necesito que me recibas esto con oídos espirituales porque necesito hablarle a alguien esta mañana. Que hay demasiada gente que está viviendo sujeta a la acusación de las tinieblas. Cuando ya el Dios del cielo te perdonó, te liberó, te restauró, te salvó, habló vida sobre ti, ha pastoreado tu alma, te ha traído a lugares deleitosos, te ha cambiado el nombre. Pero te voy a decir que tenemos un problema, y el problema que tenemos es que tenemos tanta crisis con nuestra identidad. ¿Te acuerdas lo que compartía la semana anterior al final? Que no pude terminar claramente, fue solamente una pequeña introducción. Todo lo que tiene que ver con el concepto de la identidad, de quiénes somos en Dios, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Tenemos tanto problema con la identidad, tenemos tanta crisis con entender la obra de Dios en nuestro corazón, y la manera en que nos miramos está tan distorsionada, que te voy a decir así en plata lo que hacemos, y ahora te lo voy a desmenuzar un poco. Lo que hacemos es tomar en poco, en balde, la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario para liberar nuestra alma, para restaurarnos, para perdonarnos, para darnos un nuevo nombre, un nuevo lugar y convertirnos en una nueva criatura. La Escritura dice que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, el autor de Hebreos enseña esto. Dice la palabra que Él tomó el acta de los decretos que estaba en nuestra contra. Te voy a decir lo que eso significa porque es muy poderoso. Lo que eso significa es que Satanás tenía escrito un acta, un documento con cada uno de tus pecados, con cada uno de los elementos que iba a usar en contra tuya el día del juicio al final. Por favor, sígueme porque esto es poderoso. Lo que esto significa es que Satanás estaba preparando el documento que le va a presentar al Dios de los cielos al final de los tiempos, en el juicio, cuando venga a acusarte delante de Dios. Le estaba preparando ese documento que decía: este hombre fue un pecador, un abusador, un adúltero, un fornicario, un ladrón, un mentiroso, un chismoso, un orgulloso. Estaba escribiendo cada una de las cosas con lujo de detalles.
Lo que la Biblia enseña es que dice que en la cruz del Calvario el Dios de los cielos tomó el acta de los decretos que estaba escrita en nuestra contra. Ese documento que Satanás había preparado para traerlo delante del Señor al final en el juicio. Dice la Escritura que el Dios de los cielos, Jesús el Mesías, tomó ese documento. Dice que Él lo desbarató, lo rompió, lo destruyó. ¿Sabes qué hizo? Con ese documento Él lo expuso. Y Él tomó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos, dáselo más fuerte a Él, porque mira, necesito que entiendas lo que esto significa, porque es poderoso. Satanás estaba listo para destruir tu alma, y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue avergonzarlo. ¿Sabes por qué avergonzarlo? Porque en la cruz del Calvario Jesús destruyó la obra de las tinieblas, le arrebató el poder a las tinieblas, le arrebató tu alma a las tinieblas. Y en la cruz del Calvario Él habló vida sobre ti. Él derramó su sangre para que tú pudieras ser una nueva criatura, vivir una vida nueva, pudieras ser salvo, pudieras disfrutar de la plenitud de la vida cristiana. Por eso es que dice que Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, porque lo que ellos usaban en contra tuya, Él lo usó para destruirlos a ellos. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Lo que ellos tenían listo para destruir la humanidad fue lo que Jesús usó para destruir a las tinieblas y establecer su reino, su poder, su dominio, su gloria. Lo que pasa en esta historia es que las tinieblas hacen lo mismo que han hecho desde el principio de los tiempos. Y hacen lo que hacen siempre, que es tomar lo que fue vergüenza para ellos y tratar de usarlo para avergonzarlo a usted. Porque dice la Biblia que a causa de que Satanás, lucero de la mañana, se llenó de orgullo, se enalteció su corazón, se encontró maldad en él. Entonces dice la Biblia que Él fue expulsado del cielo, fue desterrado al abismo. Y Él se ha pasado toda la historia de la humanidad tratando de manipular a los hombres para conseguir gente que cometan el mismo pecado que Él, para que tengan la misma condena que tuvo Él. ¿Entiende eso? ¿Usted entiende la profundidad de lo que eso significa? Todo lo que Satanás hace es tratar de conseguir que usted y yo cometamos el mismo pecado que Él, para que tengamos la misma condena que Él. Por eso es que la Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de muchos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Escuche, esto no tiene que ver solo con una iglesia, con un concepto, con una teología. Esto tiene que ver con que la humanidad se pasa la vida cometiendo el mismo pecado de Satanás. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Eso es exactamente lo que Satanás hace. Es que Él fue avergonzado en la cruz del Calvario, fue expuesto en la cruz del Calvario, fue exhibido en la cruz del Calvario. Dios lo tomó y le arrebató el poder. Dice la Biblia que cuando Jesús murió, entró a lo más profundo del infierno, se desató la batalla más feroz que se había desatado antes. Él agarró las llaves del Hades, del infierno y de la muerte, se levantó triunfante al tercer día. Subió a los cielos, recibió un nombre sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Lo que Jesús hizo fue avergonzar a Satanás en la cruz, porque Satanás había hecho todo para que eso no pasara. Satanás había hecho de todo para que eso no pasara. Intentó usar a los discípulos y todo. Fue una locura. Pedro, ¿se acuerdan? Jesús le dice a Pedro: apártate de mí. Hizo de todo para que eso no pasara. Por eso es que después dice: si ellos conocieran, si ellos hubieran conocido.
si ellos hubieran tenido un poquito de entendimiento, de sabiduría, no hubieran asesinado al Mesías prometido. Porque mientras ellos cantaban victoria, lo que estaban haciendo era servir al plan supremo y redentor del Dios de los cielos, para que la humanidad fuera salvada, fuera liberada, para que la humanidad encontrara un camino de salvación que solamente estaba en la muerte del Santo Hijo de Dios. Pero como ellos no tenían entendimiento, pensaron que estaban ganando una batalla y lo que estaban era entregándole una victoria al Dios de los cielos. Cuando las tinieblas se dieron cuenta de eso, se dieron cuenta que Dios los había usado. Se dieron cuenta que habían quedado expuestos. Se dieron cuenta que habían sido avergonzados en el lugar donde ellos pensaban que estaban ganando una victoria. ¿Me explico? ¿Me sigue lo que estoy hablando? Ellos pensaban que estaban ganando una victoria y después se dieron cuenta que en ese lugar Dios los estaba avergonzando. Así que ahora las tinieblas se pasan la vida tratando de hacer lo mismo con aquellos que siguen a Jesús. Ahora las tinieblas se pasan la vida tratando de tomar lo que ya Dios destruyó para traerlo de vuelta, para avergonzarte, así como ellos fueron avergonzados. Un minuto más antes de que estemos listos para esto. Te voy a decir lo que esto significa, porque es tan poderoso, es tan fuerte, es tan hermoso. Ya Dios destruyó tu pecado. El pecado arrepentido. El pecado confesado, el arrepentido, el que vinimos delante de Él, el que le dijimos: Señor, redímeme, lávame, sálvame, perdóname, te necesito, lo hice mal, metí la pata, me arrepiento. Escucha, los ojos de Dios, el corazón de Dios no se queda cerrado delante de un corazón contrito y humillado, dice la palabra. No, jamás. No existe tal cosa en la Escritura que alguien haya venido arrepentido delante de Dios y que Dios le haya dicho: se te acabó la oportunidad. Cada persona que ha llegado arrepentida delante de Él ha experimentado gracia, salvación, libertad, arrepentimiento, amor, justicia. El problema lo tenemos con el concepto de arrepentimiento. Que hay muchos que realmente no están arrepentidos. Están dolidos por el dolor que las consecuencias del pecado le causó. Por favor, recíbame esto con su corazón, porque hay gente que lo que está es dolida por el dolor que están sintiendo a causa de las consecuencias del pecado que cometieron. Eso no se llama arrepentimiento, eso se llama remordimiento. Y quiero que sepas que el remordimiento no parte de un corazón transformado, parte de un corazón egoísta que no quiere sufrir y lidiar con las consecuencias del pecado. Porque yo quiero que usted sepa que el pecado tiene consecuencias, así nos arrepintamos. Lo que hacemos mal delante de Dios tiene consecuencias, porque Él es justo, Él es fuego consumidor, Él es un Dios de justicia, Él es un Dios recto. ¿Entendemos eso? O sea, viene David, toma a Betsabé como mujer, manda a matar a Urías el Eteo. Y después viene el profeta, lo confronta, la gracia de la confrontación. David se arrepiente por su pecado, pero Dios no perdonó la vida de su hijo. Porque el pecado tiene consecuencias. Y cuando quebrantamos la ley, quebrantar la ley tiene consecuencias. El tema es que la gente arrepentida, ¿sabe qué hace? Lidia con las consecuencias de su pecado en humildad, esperando que Dios se encargue y que venga el tiempo de la restitución, donde Dios levante tu cabeza, donde Dios haga lo que dijo que iba a hacer desde antes de la fundación del mundo. Pero la gente que no está arrepentida, que lo que está es remordida, hace lo que hizo Saúl, trata de ocultar el pecado por tal de no lidiar con las consecuencias de haber pecado. ¿Me explico?
Así que hay gente que no está arrepentida, está remordida, porque lo que tiene es dolor por el dolor que está viviendo. Digo, no sé, hablemos de un ejemplo clásico para que le pongamos nombre y apellido a esto. Un hombre que comete adulterio, de repente pierde a su familia, pierde a sus hijos, tiene dolor por la soledad, tiene dolor porque ya no tiene a su esposa, tiene dolor porque sus hijos están lejos. Digo, el arrepentimiento verdadero, ¿sabes qué implica? Implica un proceso. Oh, esto no se resuelve en 2 días. Implica un proceso de sanidad, de perdón, de caminar juntos, de arrepentimiento, de humillarse. Implica un proceso. Pero cuando estamos remordidos, lo que sentimos es dolor. Hay tanta gente que ha continuado una vida juntos y al final no logra estar en paz ni ser feliz. Te voy a decir por qué. Porque finalmente la razón por la que regresó, o la razón por la que están, o la razón por la que tomó la decisión que tomó, no es por arrepentimiento por el pecado, es por dolor por las consecuencias que le produjo el pecado. ¿Me están siguiendo? Así que quiero que sepas que alguien remordido, no arrepentido, no tiene la capacidad, y recíbeme esto con tu corazón. Alguien remordido, no arrepentido, no tiene la capacidad para disfrutar la gracia de Dios. La gracia viene y la rechaza. No puede disfrutar el gozo de la salvación. No puede disfrutarlo. Alguien remordido, no arrepentido, ¿sabes qué hace? Cuando el padre viene a poner un nuevo vestido y un nuevo anillo, lo rechaza. Dice, no, a mí no. Y empieza a vivir algo que se llama falsa humildad. No, a mí no me ponga anillo, que yo no, el anillo es para... No. Yo no tengo la capacidad, yo no soy suficiente, yo no me lo merezco. Escucha, remordimiento por el dolor del pecado, no arrepentimiento verdadero, conduce a un rechazo a la gracia de Dios. Aquí está la noticia para ti, que es la buena. Todo el que se arrepiente, dice la Escritura, que Dios lo escucha. Todo el que se aparta de sus pecados, dice la Escritura, que tiene la gracia y la misericordia y el favor del Dios del cielo garantizado. Todo. Todo el que viene delante del Señor con un corazón arrepentido verdaderamente, escúchame, Dios no te va a dejar en la condición en la que estás. Vas a tener que vivir como tengo que vivir, como tenemos que vivir todos, con las consecuencias de nuestros pecados, porque estamos viviendo en un cuerpo corruptible, estamos sujetos a una naturaleza de pecado con la que tenemos que lidiar todos los días de nuestra vida, hasta que estemos delante de Él con un cuerpo glorificado, cantando santo, 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 donde no hay pecado, no hay maldad, no hay dolor, no hay enfermedad. Hasta que no llegue ese día, vamos a tener que lidiar con nuestra carne, con la naturaleza de pecado a la que estamos sometidos. David dijo, en maldad me concibió mi madre. Vamos a tener que lidiar con esa realidad. Pero ¿cómo lidiamos? Es la pregunta. Lidiamos desde el remordimiento, lidiamos desde el arrepentimiento, porque quiero que sepas, toda persona que se dispone a vivir para Dios, a servir a Dios, a buscar a Dios, va a tener que lidiar con el enemigo que levanta su voz para avergonzarte, para gritarte, para susurrarte en tu oído y decirte tú no puedes, no lo vas a lograr, no eres suficiente, para recordarte cada uno de los pecados que ya Dios te perdonó. Lo que quiero decirte esta mañana, la manera en la que vamos a poder vencer al enemigo y que vamos a lidiar con esta realidad espiritual es en dependencia la posición espiritual en la que usted esté sentado. Si usted está lleno de remordimiento, por más que el enemigo le caiga mentira, usted no va a tener la autoridad espiritual ni la capacidad espiritual para lidiar con ninguna de esas mentiras. ¿Me siguen?
Si usted está lleno de remordimiento, usted le va a comprar cada mentira al infierno, se las va a comprar. Porque no tiene la capacidad espiritual, las herramientas espirituales para poder lidiar con las mentiras del infierno. Y usted va a terminar haciendo alianza con las mentiras del infierno. Pero si usted se arrepiente, escúcheme, alcanza misericordia. La sangre del Cordero le cubre. El sacrificio de Jesús se hace efectivo sobre su vida. Cada vez que viene una mentira del infierno, usted tiene adentro un alma transformada, redimida, renovada por la sangre del Cordero. Y usted tiene adentro la autoridad espiritual y la verdad de la palabra para poder enfrentar cada una de esas mentiras. ¿Qué le dice el infierno? Que usted es un pecador, que no sirve, que no lo va a lograr, que vivió una vida desordenada. Usted tiene ahora la verdad de quien usted es en Cristo, de una nueva criatura, de una vida transformada. Y eso es lo que le respondemos al infierno. O sea, da igual lo que yo fui, da igual lo que yo hice, da igual cómo viví. Yo asumo las consecuencias de mis actos porque eso es madurez, ¿soy yo? Esto no es ahora porque yo me arrepentí, ya no quiero lidiar con consecuencias, no. Lo que hice mal tengo que pagarlo. Lo que rompí tengo que hacerme responsable maduramente como un hombre para lidiar con las consecuencias de mi pecado. Pero con una conciencia clara de que soy una nueva criatura, transformado, redimido por la sangre del Cordero, que vienen días mejores, que Dios va a cumplir su propósito, que Él me salvó, que me sacó del infierno, que me arrancó del pecado, que soy una nueva criatura en Él. Versículo 9, capítulo 4, Nehemías. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Quiero que sepas que la oración es la conexión con el poder de Dios, pero el aprender a vigilar, a estar vigilantes, es la defensa contra el enemigo. Es estar pendientes de qué es lo que está pasando a mi alrededor, de por dónde el enemigo viene, de cómo me tengo que enfrentar con él. Ezequiel habla de esto. Ezequiel le pone un nombre a esta gente, de las que Nehemías dice que los subió a un lugar para que ellos estuvieran encima del muro vigilando por dónde venía el enemigo. Ezequiel le dio un nombre a esta gente. Ezequiel dice que esa gente se llamaban atalayas. En todo el pueblo, en cada generación, en cada lugar, en cada región, había alguien que se llamaba atalaya. El atalaya era un hombre que tenía la responsabilidad no de pelear, aunque sabía pelear, no de dirigir, aunque sabía dirigir, El atalaya tenía una única responsabilidad, y era la responsabilidad de estar en lo más alto, en el punto más alto de todo el pueblo, mirando hacia afuera todo el territorio. Esa persona tenía la capacidad de mirar todo el territorio de Israel y tenía la capacidad de mirar afuera de lejos, para que cuando el enemigo viniera, esa persona iba a ser la voz para los gobernantes, la voz para el rey, la voz para el pueblo, para anunciar la venida del enemigo y por dónde el enemigo venía. Dios le habló a Ezequiel y le dijo: escúchame, la necesidad de los atalayas es entender que si el enemigo viene y esa gente que están ahí arriba para mirar no se dan cuenta, o no le hablan al pueblo pronto acerca del enemigo que está viniendo, cuando el enemigo llegue, la gente se muera, la sangre del pueblo va a caer encima del atalaya. Pero si el atalaya es un atalaya responsable, que ve al enemigo venir y se lo anuncia al pueblo, si el pueblo no se prepara, si el pueblo no es suficientemente responsable de prepararse para la llegada del enemigo, cuando el enemigo llegue y algunos se mueran, la sangre de su muerte caerá sobre ellos mismos y no sobre la atalaya. Así que quiero que entienda que la responsabilidad de una persona que era un vigía, que era una atalaya, que estaba encima del pueblo mirando todo el territorio, era una responsabilidad gigantesca. Lo que está haciendo Nehemías frente a un ataque del enemigo que se levanta para burlar, para escarnecer, para avergonzar, para dejarles saber todo lo que estaban haciendo mal y todo lo que no iban a lograr,
Nehemías dice, aquí hay dos cosas que hacer. Número uno, tenemos que orar. Tenemos que orar. Hay que hablar con Dios, hay que consultar a Dios, hay que interceder, hay que clamar, hay que mirar al cielo. Y Nehemías dice, necesitamos levantar vigías. Necesitamos levantar vigilantes para que cuando el enemigo venga nosotros lo sepamos. Necesitamos levantar vigilantes que protejan al pueblo, que protejan la construcción, que protejan lo que está pasando. Tenemos que aprender a estar pendientes, a hablar con Dios, a estar vigilantes. Versículo 10 dice, dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. La próxima cosa que yo veo en este texto es el desánimo interno de esta gente. O sea, había una estrategia clara del enemigo de decir, bueno, si no lo puedo destruir desde afuera, tengo que aliarme y meterme adentro para intentar destruirlo. Y había un claro desánimo dentro del pueblo y de la gente que estaba peleando. Ellos mismos se dieron cuenta de lo grande de la tarea, se dieron cuenta de lo grande del muro, se dieron cuenta del enemigo con el que tenían que lidiar. Y cuando se dan cuenta de esa realidad, dicen, pues, es demasiado grande, es demasiado complicado. Y yo no tengo fuerza, no tengo capacidad, yo no lo puedo lograr. Así que se desanimaron. Me encantan las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en los Gálatas. Le dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo nosotros segaremos. Pero Pablo dice, si no nos desmayamos, si no nos desmayamos. Entonces por las partes bajas del lugar, versículo 13, detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba trompeta estaba junto a mí. Quiero que escuches esto que te voy a decir. Efesios capítulo 6, versículo 17. El apóstol Pablo está haciendo una lista de lo que conocemos como la armadura espiritual. Efesios capítulo 6 es el texto donde Pablo le está dando a la iglesia de Éfeso las herramientas espirituales para lidiar con el enemigo espiritual. Lo interesante de la escritura, lo hemos visto en muchas ocasiones, es que cada una de esas partes de esa armadura que Pablo está describiendo son armas de defensa. Pablo habla de un escudo, Pablo habla de un casco, Pablo habla de un yelmo, Pablo habla de las sandalias. Todas son armas de defensa para protegerse del ataque del enemigo, proteger la mente, proteger el corazón, proteger los pies, proteger el cuerpo. Pero es la espada la única que Pablo usa como un arma de ataque, de guerra,
para la batalla. Y esa espada claramente la Biblia enseña que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo voy a repetir esto hasta el cansancio. Lo he enseñado en las semanas anteriores y he hablado de la Escritura. He hablado de la necesidad de comernos este rollo. Pero yo quiero que usted entienda, mi querido hermano, que la única manera de lidiar con el desánimo interno, la única manera de lidiar con todo lo que nuestros ojos ven, con todo lo que escuchamos al enemigo hablar, cuando no estamos listos para responder, la única manera es llenarnos de la palabra de Dios. Porque te voy a decir algo, la palabra de Dios tiene el poder para mantenernos puros. Escúchalo, por favor. La palabra de Dios tiene el poder para mantenernos puros, para mantenernos en el sitio donde nos tiene que mantener. La voz de Dios es la que nos recuerda lo que nosotros necesitamos recordar, la que nos dirige, la que nos alumbra, la que nos guía hacia lo que tenemos que hacer. Y es el arma para poder defendernos del ataque de las tinieblas. Y es el arma para poder atacar al enemigo y poder avanzar a lo que nosotros necesitemos avanzar. Yo necesito esta mañana que usted entienda que cuando yo hablo de la palabra de Dios, estoy hablando de la voz de Dios revelada. Cuando yo estoy hablando de la Escritura, dice la Biblia que esa es la palabra profética más segura que usted y yo tenemos. Escúchame, ser profeta no es decir, dice el Señor, ser profeta es conocer la palabra, llenarse de la palabra y hablar la palabra de Dios con autoridad espiritual. Eso es ser profeta en estos días. Oh, yo creo que Dios habla, no se me asusten. Lo que estoy diciendo esta mañana es que la única manera que nosotros tenemos para enfrentar al enemigo, la única manera que nosotros tenemos para enfrentar al enemigo, para hacerle guerra a las tinieblas y para poder enforzar el reino de Dios en medio de donde nosotros estemos, es cuando nos llenamos de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nos da la autoridad espiritual que necesitamos para poder lidiar con las tinieblas desde una posición de autoridad espiritual. Siempre que Jesús peleó con las tinieblas, peleó con la palabra. Siempre. Todas las guerras se pelearon con la palabra y con la voz de Dios. La palabra es la voz de Dios revelada. Quiero que entienda que usted y yo no tenemos la capacidad para lidiar con las tinieblas. No la tenemos. Usted y yo no tenemos la capacidad para vencer a las tinieblas. No la tenemos. Solamente el Cordero inmolado es quien tiene esa capacidad, quien tuvo esa capacidad. Y la única manera de nosotros poder enfrentarnos a las tinieblas y traer la victoria de Dios a nuestra vida y a nuestra casa es cuando usted y yo nos sometemos a la voz de Dios. Cuando usted y yo vivimos en arrepentimiento, cuando usted y yo somos transformados por la obra de la cruz y la sangre del Cordero está sobre nuestro corazón, y cuando usted y yo tomamos la voz de Dios, la palabra de Dios revelada con autoridad espiritual para poder enfrentar a las tinieblas. Escúchame, se va el desánimo. Le hacemos frente a las tinieblas porque tienes la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente y en tu boca para poder responder a cada una de las mentiras que vienen del infierno. Ya sea a tu vida, a tu identidad, a tu familia, a la iglesia, a la nación, a lo que sea que se levante. Si usted conoce la palabra de Dios y la tiene adentro, usted tiene la herramienta espiritual que necesita para poder hacerle frente al enemigo. Si no la tiene, estamos en problemas. Voy a terminar aquí porque en la mañana no di el punto número 3 y ya me pasé de la hora. Quiero que sepas que tenemos demasiados problemas con el concepto de lo que es la guerra espiritual en estos días. Que hay mucha gente que no logra entender lo que esto significa. Y yo te estoy hablando de batalla, o sea, te estoy hablando de guerra. Nehemías capítulo 4 es el pueblo de Israel preparándose para la batalla. Es entender que hay un enemigo que es real, que no lo deberíamos ignorar, que no podemos ignorarlo, y que si lo ignoramos eso va a jugar en contra nuestra. Esa es la realidad. Lo que pasa con la guerra espiritual es que la hemos entendido como que nos toca a nosotros
fajarnos con el diablo, caerle a gritos al diablo, a ver quién grita más. Si grita el diablo, si grito yo, a ver quién tiene más fuerza para gritar. No hemos entendido de qué se trata esto. Entonces tenemos un grupo de gente pensando que absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor es cuestión de demonios, así que nos pasamos la vida buscando demonios en los detalles a nuestro alrededor, se convierten en cazafantasmas. Y tenemos por otro lado el grupo gigante de gente que piensa que los demonios existen como algo así bien ajeno, tranquilito, que no se van a molestar en venir a tratar de hacer nada contra mí, ni contra mi familia, ni... Por alguna razón parece que no entendemos que la Biblia dice que las tinieblas, Satanás anda como un león. No dice que está sentado, ni que está escondido. Dice que está buscando a quien devorar. Está haciendo su tarea. Está buscando a quién va a devorar. ¿Quién está débil? ¿Dónde hay carne? ¿Qué se puede comer? ¿Qué puede devorar? Él está buscando. Pero quiero que sepas que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este siglo. Eso no acomoda con nuestro entendimiento de que las tinieblas no hacen nada en estos días. No machea, no pega. Dice que es el príncipe de este siglo. Oh, escucha, el Dios del cielo le venció en la cruz del Calvario. Completamente sí. No tiene autoridad, no tiene el poder que necesita, no tiene la legalidad para ejercer el poder, no la tiene. Porque eso es autoridad. Autoridad es el permiso para ejercer el poder. Las tinieblas tienen un poder, pero no tienen permiso para ejercerlo. Porque el permiso, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, se lo arrebató en la cruz del Calvario. Es un poder sin permiso, por tanto no tiene autoridad. Pero usa el poder en cada vida, en cada familia, en cada lugar y en cada nación, con cada persona que le preste el oído, que le compra las mentiras y que hace alianza con el pecado. Esa es la manera de ejercer el poder. Por tanto, quiero que sepas que la guerra espiritual que nosotros desarrollamos no tiene la intención de ganarle ninguna batalla a las tinieblas. Porque las tinieblas están vencidas, fueron vencidas en la cruz del Calvario y usted y yo no tenemos poder para ganarle a las tinieblas. La responsabilidad nuestra, ¿sabes cuál es? Es tomar la victoria de la cruz, la sangre del Cordero. Lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario, y como representantes de ese reino, como sacerdotes de ese reino, como embajadores de ese reino, que cargamos esa victoria dentro nuestro, entonces la manifestamos, la revelamos, la mostramos donde quiera que nosotros vamos, donde quiera que haya oscuridad, donde quiera que hay tiniebla, donde quiera que hay vendas que no dejan que la luz del evangelio resplandezca. Ahí es donde nosotros hacemos una batalla, no para ganarle a las tinieblas, pero para traer la victoria que ya Cristo tomó y enforzarla y establecerla y decirle a las tinieblas: hey, mira, ese poder que estás ejerciendo no tiene legalidad, no tiene autoridad, porque no tienes el permiso para hacer eso. Con cada persona que es bañada por la sangre del Cordero, restaurada por la sangre del Cordero, las tinieblas no tienen el permiso para ejercer ese poder. Así que necesitamos entenderlo, para que no le compremos las mentiras al infierno, para que vivamos una vida de arrepentimiento, para que estemos sometidos a la voluntad de Dios. Porque dice la Escritura, fue la medicina que dio el apóstol Pablo. Dijo: someteos pues a Dios. ¿Se acuerdan de ese texto? Resistir al diablo, y dice que Él huirá de vosotros. ¿Sabes qué necesitamos en estos días? Necesitamos la fortaleza para resistir. Oh, yo se lo estoy pidiendo al Señor desde hace días. Danos la fortaleza para resistir. Porque se levantan las tinieblas, se levantan los gigantes, se levanta el enemigo, se levantan las tormentas. El león ruge, dice que ruge como un león. Pero glorias sean dadas al Dios de los cielos. Porque dice la Escritura que león hay uno solo, es el león de la tribu de Judá. Él aparenta ser uno, pero no lo es. Él es el príncipe de este siglo, pero rey hay uno solo, el que está sentado en el trono, el que recibe toda gloria y toda adoración, el Dios del cielo. De Él es la autoridad, de Él es la gloria, de Él es el poder, de Él es el dominio.
Por tanto, esto no debe producirnos miedo. La iglesia no debe tener miedo frente a la acechanza del diablo. La iglesia no debe tener miedo frente a la realidad inminente del ataque de las tinieblas. La iglesia necesita ser consciente de que eso está pasando. Y una iglesia que está arrepentida, escuche, una iglesia que vive en santidad y llena del poder de Dios, no le tiene miedo a las tinieblas. El miedo a las tinieblas, ¿sabes de dónde parte? Del pecado, queridos. Del remordimiento y no del arrepentimiento. Gente que vive en santidad no le tiene miedo al infierno. Porque cuando usted y yo vivimos en santidad, usted y yo sabemos que el Dios, el Cordero Inmolado, Él pelea a favor de su pueblo, Él pelea a favor de sus hijos, Él cuida a su iglesia, Él cuida de ti. Dice que Él mandará a sus ángeles para que acampen alrededor de tu vida. Él pelea a favor de tu vida y te defiende. Vendrán por un camino y se irán por 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pasarás por el fuego y no te quemarás, pasarás por las aguas y no te ahogarás. Es la promesa del Dios del cielo de que va a estar contigo, de que te va a cuidar, de que te va a llevar hasta el final. ¿Quieres receta para no tenerle miedo al infierno? Escúchame, vive en santidad y llénate de Dios. Eso es todo. Esto no es místico, queridos. No hay que hacer 30 días de ayuno, ni mucho menos. Hay que vivir en santidad y llenarse de Dios y de su palabra. Eso es todo. Alguien que vive en santidad, que no coquetea con el pecado y que se llena de la presencia de Dios, tiene todo lo que necesita para enfrentar a las tinieblas. No hace falta más nada. Entonces usted se puede levantar y cuando escucha la voz de los gigantes, mientras yo meditaba en estos textos, estudiaba la palabra, yo solo pensaba en la voz de aquel gigante que se levantaba todos los días diciendo: ¿dónde habrá uno que tenga valor para enfrentarme? ¿Se acuerdan? Se levanta aquel muchacho que no tenía técnicas de guerra, no había ido a un bootcamp, no tenía una escuela de entrenamiento, nunca había enfrentado una batalla, solamente tenía algo, tenía la presencia de Dios en medio de su corazón. Eso es todo lo que tenía, y santidad. Se levanta aquel muchacho que vivía en santidad y que buscaba a Dios y adoraba a Dios. Y alguien que vive en santidad y escucha la voz de Dios y se llena de Dios, no tolera ver a los gigantes que se levantan para amedrentar a los hijos de Dios. Se levantó aquel muchacho, dijo: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre sin pacto? ¿Quién es este gigante sin ley? ¿Quién es este que está fuera de diseño, que no tiene la protección del Dios vivo, que tiene la capacidad de levantar su voz contra los que son parte del pueblo, contra los que viven bajo pacto, y tenerlos atemorizados? Escúcheme, ningún gigante tiene la capacidad de atemorizar a los que viven bajo pacto. Los que viven bajo pacto se atemorizan cuando no están viviendo sometidos al pacto. ¿Me está siguiendo, por favor? La guerra espiritual no se trata de vencer a las tinieblas. Se trata de tomar la victoria de la cruz y hacerla manifestar donde quiera que nosotros estemos. Necesitamos una iglesia que vive en santidad, en arrepentimiento, que conozca la palabra de Dios para que pueda enfrentar al enemigo. Una iglesia que tenga la identidad saludable, correcta, para que cuando escuche las mentiras del infierno tenga la palabra de Dios adentro para poder responder con la verdad de Dios a cada una de esas mentiras. Quiero que me escuches de nuevo y te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Vamos a terminar ya. Quiero que escuches esto con todo tu corazón. Si hasta hoy, en estos días que has estado viviendo, tú has estado coqueteando con esas mentiras del infierno, has estado escuchando las voces de las tinieblas que te han estado gritando y te han estado diciendo, te han estado susurrando en tu oído: tú no eres suficiente, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar.
las voces de las tinieblas que te han estado susurrando cada uno de tus pecados y han estado trayendo a memoria cada una de las cosas que ya Dios perdonó. Yo podía orar estos días y yo podía sentir en mi corazón el peso de algunos en este lugar que han estado batallando muy fuerte estos días con el ataque del infierno, tratando de recordarles y de someterles precisamente por todos los pecados que han estado cometiendo sin Dios. Quiero que me escuches, porque hoy es un día donde Dios va a hacer algo radical en el corazón de alguien en este lugar. Tú necesitas llenarte de la voz de Dios en arrepentimiento. Aquí no funciona el remordimiento, no funciona la imagen, no funciona que me vean o me dejen de ver, no funciona la apariencia, porque el Dios del cielo mira el corazón. ¿Me escuchó eso? No funciona la apariencia, no funciona la imagen, no funciona nada de eso. Lo único que funciona aquí es arrepentimiento genuino y verdadero, un corazón quebrado delante del Dios del cielo. Eso es lo que funciona. Un alma que se postre delante de Él en verdad. Alguien que está cansado del pecado, no solo de las consecuencias, pero del pecado. Que le dice: Señor, te necesito. Eso es todo lo que hace falta aquí. Gente que se arrepiente, que suelte el pecado, que ama la santidad, que le permite al Espíritu Santo que le inunde adentro. Eso es todo lo que hace falta. Y con la verdad de Dios, con el arrepentimiento en tu mano, tú necesitas responder a cada una de esas mentiras que has estado escuchando, a cada una de esas maquinaciones del infierno que han venido para tratar de someter tu mente, manipularte y controlar tu vida y no permitirte avanzar a lo que Dios quiere que tú hagas. En arrepentimiento, en santidad y con la autoridad del Espíritu Santo, usted necesita pararse firme, resistir al diablo, resistir al diablo, resistir al diablo, porque él no tiene el permiso para controlar la vida de alguien que ha sido purificado por la sangre del Cordero, a menos que nosotros mismos se lo demos. No lo tiene. Cierra tus ojos, por favor. Vamos, abre tu corazón. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias. Vamos, vamos, cada una de esas mentiras caen por tierra esta tarde. Cada una de esas maquinaciones del infierno caen por tierra esta tarde.